Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cristiano a distancia. ¿A qué me refiero con este concepto, un cristiano a distancia? Bueno, es uno que no quiere mayor compromiso, no quiere mayor intimidad, quiere sí los beneficios de la vida cristiana, pero no quiere las implicaciones, ¿no? Lo que le toca aportar, porque valga decir que el cristianismo es una relación con Dios. Y como toda relación, entonces es de doble vía, no puede ser solo de una vía. Eso significa que no somos solamente receptores de beneficios, de promesas de Dios, de milagros y de actuaciones divinas a nuestro favor, sino también Dios espera de nuestra parte cosas que están consignadas en la Biblia, que caminemos con Él, que busquemos su voluntad, que amemos sus caminos. Pero hay personas que se han quedado como, yo diría que en la playa de la relación con Dios y de su vida cristiana, lo cual al final termina siendo pues una vida cristiana empantanada, donde sí van a pasar cosas hermosas porque se llama gracia y favor de Dios, pero que tampoco estas personas alcanzarán plenitud, alcanzarán mayor crecimiento, mayor desarrollo como cristianos. Pues este es nuestro tema, cristiano a distancia. En el Evangelio según Mateo capítulo 26, verso 58 se lee lo siguiente: Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Es el momento que nos relata el Evangelio cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y fue llevado en distintas instancias para ser maltratado, golpeado, escupido, se burlaron de él, en fin. Pues en esa situación todos los discípulos salieron huyendo y Pedro se mantuvo a distancia, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y ahí se agazapó en medio de la gente que estaba allí y para observar qué sucedería. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Pedro seguía a Jesús a distancia y se tornó al hacer eso en solamente un espectador. Yo te pregunto, amigo, te pregunto, amiga, ¿quieres tú ser solamente un espectador, una espectadora? ¿Te conformarías con tan poco? Porque un espectador, ¿quién es? Hombre, uno que se sienta a observar como quien mira una película. ¿Somos solamente observadores? Yo no quiero ser observador, yo quiero una relación con Dios. Yo quiero saber cada día que camino con Él, que Él es mi Padre Celestial, que existe esa relación, esa comunión con Él, pero solo estar expectante, pero no de expectación, sino de estar solamente observando. Hombre, yo creo que eso es muy poco, no debiéramos conformarnos con algo así. Tenemos que movernos de esa cómoda tal vez situación, posiblemente sea cómodo. Pedro al final de esa escena se le ve salir y llorar amargamente. Cuando el canto de un gallo le recordó que ese no era el lugar suyo. El canto de un gallo le recordó, porque Jesús se lo había anticipado y así se lo dijo. Le estaba recordando que él estaba, déjenme usar un término, diseñado, había sido creado por Dios con un propósito mejor. No ver la película de Jesús, sino tener una relación con Él. Entonces, al encontrarse que estaba desubicado en la posición que Dios le daba, salió afuera y lloró amargamente.
Por supuesto, la gracia divina lo recogió otra vez y Pedro se convirtió, hombre, Pedro es una de las columnas de todo lo que significa la historia del cristianismo y en general de todo lo que tiene que ver con el evangelio y la redención humana en términos del mensaje de Jesús. Yo quisiera para ti, amigo, amiga, que tú salgas de esa situación, como Pedro, siguiendo de lejos, sentado en un lugar que no es el tuyo, sin disfrutar lo que bien pudieras disfrutar, como es una hermosa relación con Dios. Pues bien, con esta escritura la pregunta es, ¿y cómo es el cristiano a distancia? ¿Cómo le podemos describir con miras a estar observando a otros? No, esto no es para dibujar la conducta ajena ni la actitud ajena, sino para vernos al espejo y para de pronto preguntarnos, ¿qué de esto tiene que ver conmigo? Pues respondamos a la pregunta, ¿cómo es el cristiano a distancia? Primera respuesta, es alguien que carece de compromiso en su ejercicio de fe. ¿Cómo es un ejercicio de fe sin compromiso? ¿Es un mero asentimiento intelectual? Sí, claro, yo creo en Dios. Como muchos dicen, yo creo en Dios. No, claro, la Biblia es la palabra de Dios. Pero un asentimiento intelectual que no tiene ni el más mínimo compromiso. No hay un eslabón, no hay nada que una a esta persona realmente con Dios. ¿Y luego qué pasa? Cuando vienen adversidades, cuando vienen tribulaciones de estas mismas personas, comienzan a preguntarse y a decir, ¿por qué Dios me ha abandonado? Pero si es que Dios no abandona a nadie, es que nosotros abandonamos a Dios. Esa es la triste realidad humana. Entonces, mire, este cristiano que camina a distancia en su relación con Dios, carece de compromiso en su ejercicio de fe. Espero no estarte describiendo, amigo, amiga, porque tú tienes entonces que acortar esa distancia. ¿Qué cosas te han hecho poner distancia con Dios? ¿Prejuicios contra las iglesias? ¿Prejuicios contra otros cristianos? ¿Prejuicios contra los pastores? No lo sé, eso solo tú lo sabes. Pero yo te pregunto, ¿habrá alguien que valga tanto como para que te alejes de Dios? ¿Cómo es posible que en nombre de una persona tú te vas a alejar de Dios? No puede ser, eso es completamente absurdo, eso no puede ser. Por tanto, te animo a acortar distancia. Segunda respuesta, ¿cómo es el cristiano a distancia? Es alguien que se asienta en una experiencia cristiana fácil y sin sacrificio. Bueno, hay predicadores de un facilismo cristiano, donde ya todo está tan hecho, todo está tan en términos de oferta, que no se olvidan estos predicadores de también predicar la demanda. Quiero decirles, amigos, en la Biblia no solo hay promesas, en la Biblia no solo hay ofertas, en la Biblia hay demandas también. Demandas que nos invitan, que nos impelen a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, caminar bajo el régimen de su señorío. En la antigüedad, en la iglesia primera o primitiva, a los cristianos los lanzaban a los leones en el circo romano por una sola cosa. Ellos decían, Jesús es el Señor, Jesús es el Kyrios. Hoy decir el Señor como que es todo y no es nada, porque afirmar que Jesús es el Señor no te quita nada, no se te cae un pelo. Entonces, ese es un facilismo cristiano. Tenemos nosotros que romper con eso y darnos cuenta que también hay demandas en la Biblia. La Biblia no es un libro devocional para leer pasajes y sentirnos bien este día. La Biblia es un libro legislativo. Se le llamaba antiguamente la ley de Dios. Y una ley es una normativa que le dice a las personas qué hacer, qué no hacer, cómo actuar. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú estás asentado en una experiencia cristiana fácil y sin sacrificio, déjame decirte, estás siguiendo a Cristo a distancia. Eres un cristiano a distancia. Y sigo sumando respuestas. Número 3.
También un cristiano a distancia es aquel cristiano intermitente en sus convicciones y decisiones. ¿Qué es ser intermitente? Hombre, que hoy afirmas una cosa y mañana afirmas otra. La intermitencia espiritual, eso es enfermedad, condición de muchos cristianos en el siglo XXI. ¿Cómo hace falta convicción en estos días? ¿Cómo hace falta gente sembrada en la iglesia? Cuando yo era un muchacho, el pastor de la iglesia era tu segundo padre. La pastora era tu segunda madre. Hoy día, el pastor solo es alguien que te produce, no sé, bostezos o simplemente le estás criticando en tu corazón. Pero necesitas tú romper con esa intermitencia espiritual, enraizar convicciones y tomar decisiones que te duren largo plazo en tu vida cristiana. Toda condición de intermitencia espiritual, tienes que terminar con eso. No puede ser alguien fluctuante. Dice la Biblia que la persona fluctuante espiritualmente es como llevada como olas que te tiran de un lado al otro. Y la sentencia es, no piense esa persona que recibirá cosa alguna del Señor porque es inconstante en todos sus caminos. Entonces, intermitencia, inconstancia, falta de perseverancia, falta de verdaderas convicciones, todo eso debe estar proscrito en nuestras vidas. Todo eso debe estar en la lista aparte en nuestras vidas. Tenemos que echar fuera todo eso en el nombre de Jesús. Y finalmente, el cristiano a distancia es aquel llevado por sus emociones más que por una relación consistente con Dios. Es igual, lo mismo que acabo de decir hace unos instantes. Enfermedad de este siglo XXI entre los cristianos también es la emocionalidad. Los cristianos buscan emociones, no buscan crecer en la palabra, buscan cosa que les emocione. Y entonces eso le va robando consistencia a su relación con Dios. Esto, amigo, amiga, te lo digo, esto no se trata de lo que uno siente, porque no se trata de mí ni de ti, se trata de Dios. Entonces, si uno, como le escribió una persona respondiéndole su nota de esta semana, le digo, uno arrastras, tiene que ir en pos del Señor. Si te toca hacerlo así, pues que así sea. Pero tiene que haber una constancia en el Señor. Tenemos nosotros que poner nuestras emociones justo en el lugar que les corresponde. No debemos ser llevados por nuestras emociones. Debemos ser llevados por nuestras convicciones. Y nuestras convicciones tienen que estar construidas con la palabra del Señor. Porque si son convicciones construidas con otros elementos, entonces se tratará solo de una ideología, no de un cristianismo. Entonces nuestras convicciones, los clavos, las tablas, los ladrillos, el cemento, es palabra de Dios. Si hay algo de lo cual nosotros no podemos distanciarnos mucho es de la palabra de Dios. A Dios nadie le ha visto, pero tenemos su palabra. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos dibuja el rostro de Dios, nos habla de cómo es Él, nos habla de lo que Él quiere para nosotros, de lo que Él ofrece para nosotros también. Por tanto, si eres llevado por tus emociones más que por una relación consistente con Dios, lo que estás demostrando es que eres un cristiano a distancia. Volviendo al texto bíblico de inicio, Mateo 26 y verso 58, lo leo de nuevo, dice, mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos. Note, aquí describe algo que puede ser espiritual también. Lo siguió de lejos. Y llegó al patio del sumo sacerdote, es decir, estar donde uno no debe estar, en las compañías que uno no debe tener. Entró y se sentó con los guardias. Eso es cambiar la comunión con Dios por comunión con otras personas, otros ambientes. Y dice, y esperó para ver cómo acabaría todo. Él, por su propia decisión, se convirtió en un espectador. Tú no debes ser un cristiano espectador, porque un espectador entonces es un cristiano a distancia. ¿Y cómo es tal persona? Respondimos la pregunta, ¿cómo es el cristiano a distancia? Se le reconoce por 4
rasgos muy característicos. El primero, carece de compromiso en su ejercicio de fe. El segundo, se asienta en una experiencia cristiana fácil y sin compromiso. Tercera, es intermitente en sus convicciones y decisiones. Y número 4, finalmente, es llevado por sus emociones más que por una relación consistente con Dios. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cristiano a distancia. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.